Vamos a arrancar con la clase número 1 del día lunes, donde vamos a tener 2 módulos de prácticas del lenguaje, uno de sociales y uno de matemática. Para arrancar vamos a comenzar en prácticas del lenguaje hablando un poco de las leyendas. La leyenda es un tipo de texto narrativo, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nos relata, nos cuenta una historia, nos sitúa en un tiempo, interactúan personajes, esto con respecto al texto narrativo. Con respecto a la leyenda, lo que tenemos que tener en cuenta es que era utilizada por los antiguos pueblos para explicar fenómenos de la naturaleza. Estas leyendas las transmitían de generación en generación. Los adultos se la transmitían a los chicos. Se la transmitían de forma oral, o sea, se la relataban, se la contaban. Y también tenemos que saber que las leyendas son anónimas. No sabemos en realidad con certeza quién fue la persona, el autor de las leyendas. Hoy en día hay libros que hablan de leyendas que sí tienen un autor. Pero este autor, ¿qué fue lo que hizo? Recopiló las leyendas y las imprimió en un libro. Pero en realidad no es la persona que las creó, ¿sí? Bueno, para comenzar vamos a leer la leyenda del Sol y la Luna del pueblo mapuche, que dice así. En los comienzos del mundo, antes que existieran los días y las noches, la tierra estaba en total oscuridad. Por ello, los dioses más poderosos que vivían en el cielo se juntaron para crear el sol, y así dotar a la tierra y a sus habitantes de luz y de calor. Se reunieron en la ciudad de Teotihuacán, ciudad que estaba en el cielo. Una vez allí, encendieron una gran hoguera que simbolizaba el sol, su luz y su calor. Aquel dios que quisiera convertirse en sol debía arrojarse a la hoguera, quemarse en ella y salir convertido en sol. ¿Quién alumbrará al mundo y se convertirá en sol?, se preguntaban los poderosos. Enseguida, un dios, arrogante y rico, se ofreció para la importante labor de ser sol y alumbrar el mundo. Ofreció a sus compañeros oro y joyas, mostrando su orgullo y arrogancia. ¿Quién más quiere alumbrar el mundo?, preguntaron de nuevo los dioses. Un dios feo, humilde y callado, se ofreció para acompañar a su compañero y alumbrar el mundo. Cuando llegó el momento de lanzarse a la hoguera, el dios grande y poderoso, aquel rico y arrogante, salió corriendo muerto de miedo. No se atrevió a lanzarse a la hoguera. Entonces, el otro dios, pequeño y feo, que era muy valiente, sin vacilar, se lanzó a la hoguera y se quemó, convirtiéndose en sol. Cuando el otro dios, el arrogante, vio esta situación, sintió vergüenza de su actuación y su temor, y se lanzó a la hoguera también, quemándose y saliendo convertido en otro sol. Los dioses estuvieron de acuerdo de que no podían existir dos soles. Entonces pensaron que el honor debía tenerlo el primero que se había atrevido a lanzarse a la hoguera. Decidieron apagar el segundo sol. No consiguieron acabar de todo con su brillo, quedando convertido en luna. Y así fue como nacieron el sol y la luna. Autor anónimo, dice acá. Después de esta leyenda, tiene unas preguntas con respecto a lo que leímos, ¿sí? Si en la primera dice, ¿están de acuerdo que el texto leído es una leyenda? ¿Por qué? Bueno, con esto van a tener que tener en cuenta lo que hablamos al principio de leer la leyenda. Después vamos a pasar a sociales. En sociales vamos a comenzar a trabajar sobre el origen. O sea, nosotros sabemos que la palabra origen significa el principio de algo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nosotros que vivimos acá en Argentina, ¿cuál habrá sido el origen de nuestro país? ¿Quién habrá vivido acá hace muchos años? Toda esta serie de interrogantes las vamos a ir respondiendo en esta área de ciencias sociales. En la actividad número 1 se les propone que miren unas imágenes. Después de mirar las imágenes dice, ¿a quién pertenecen estos objetos? ¿Qué significa la palabra origen para vos? ¿Quiénes crees que fueron los primeros habitantes de nuestro país?
Estas preguntas las van a contestar con lo que ustedes piensan, con lo que ustedes creen, ¿sí? En el punto número 2 tienen que leer un texto que dice los pueblos del territorio argentino. Es cortito, es de fácil comprensión y después tienen que contestar una serie de preguntas. Quizás la que dice qué costumbres compartimos hoy en día, pueden pedir orientación a su familia para que los ayuden a contestarlas. Pero las demás es importante que las contesten solos. En matemática vamos a trabajar con una situación problemática. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que nos está pidiendo la pregunta, ¿no? Si nos está pidiendo que agreguemos cosas, vamos a trabajar con una operación de suma. Y si nos pide saber cuántos faltan, tendríamos que trabajar con una resta. Por ahora vamos a trabajar con estas operaciones, suma y resta. ¿Qué hay que tener en cuenta en una situación problemática también? Es importante que contesten la pregunta del problema. Por ejemplo, si nos dice, ¿cuántos caramelos le faltan a María? No voy a poner solamente el resultado, 5. Voy a poner, a María le faltan 5 caramelos. ¿Sí? Siempre tiene que estar la respuesta al interrogante que nos están haciendo. Para terminar, les queríamos recomendar que miren en la TV pública el programa Seguimos Aprendiendo, que va de 4 de la tarde a 6, que es en ese horario está segundo y tercer grado, ya que los contenidos por ahí les sirvan para reforzar todo lo que estamos viendo, el que puede. Y bueno, nos vemos mañana y si hay alguna duda pueden consultarlos por WhatsApp y si no, mañana retomaremos las correcciones que veamos que faltan en el video que sigue.